Quiero saber dónde está mi hija. Y nadie ya le dijo cuál era. Son 5. En la misma taquilla del parque antes del viernes alta. No puedo conseguir los 5. He recurrido al padre y no me ha creído. Él cree que es un timo. Pero yo sé que no lo es. Oiga. Oiga. Niño, ¿qué tienes aquí? ¿Hay de comprar? Ese monstruo que tiene dónde está mi hija. ¿Cuándo recibió el primer margen? Hoy me lo envió hace 3 días. El Nighthawk y el Mantiene en común. Pues ¿quién está hablando? ¿Quién sabe dónde está mi hija? Por supuesto, la cosa es un poco más primaria entre extraños. Pero cuando usas la tarjeta de crédito para pagar la entrada, dejas de ser un extraño para nosotros. Travis Kilgore, asiento 42, y naturalmente conocías a Jane Lewis mucho antes de esa encantadora pelada prehistórica. Los dos participáis en ese mismo programa de paleontología de solo 12 alumnos. Me has mentido, Jane. ¿Qué más tenemos? Tenemos tierra en las ruedas de tu coche, sangre en el asiento trasero y tus huellas en los controles del brachiosaurio. ¿Con quién de los dos me cuenta lo que pasó? Más os vale que uno de los dos empiece a hablar. Brian solo quería una foto. Los 3 fuimos a ver la foto. Y luego tomamos unas cuantas notas. A él le pareció que me miraría colarse en el escenario. Chicos, quiero una foto con el brachiosaurio. Sí, más cerca. Más cerca. Muévelo. Esto está más cerca, más cerca. Fue un accidente. Haz la foto. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Un poco más. Estaba vivo. Él mismo se soltó de entre los dientes. Y luego cayó al suelo. Ya está. Ya está. Se acabó. Era mi amigo. ¿Y por qué no llamaste a emergencias? ¿Por qué tiraste el cuerpo? Me asusté. Creí que nos meteríamos en el lío. Ya sé que fue un accidente, pero nos colamos sin permiso. Lo siento. Había otra cosa en tu coche. Un envoltorio de hamburguesa. Con pintalabios. Nos paramos en un sitio al salir del desierto. Jenny tenía carne roja. Se les habían acabado las vegetarianas. Jane, ¿seguro que lo de la grúa fue un accidente? ¿O fue porque un futuro con él no iba a satisfacer tus apetitos? Y había una boda. El servicio de correos nos ha confirmado que los sitios de la carta eran de la máquina de franqueo de la canción, pero el notasitios indica que fue enviada desde fuera. Ya, para evitar El control de la cárcel. La letra ni siquiera se parece a la de Holt. Seguro que le contó a otro dónde enterró los cuerpos y ese otro quiere cobrar. Pero el alcaide dice que Holt No era muy amable, que se mostraba reservado. Ah, recibía visitas. no, nada de visitas. Al parecer el día más emocionante de la semana para él era la visita a Gertie. ¿Ah, sí? ¿Y qué compraron? En su último frenesí comprador adquirió un par de chocolatinas, una botella de refresco
dos malas. Pero según el funcionario que acudió, Jason Richter, no había nada de eso. El funcionario acudió solo. Confirma. Vayamos a ver. ¡Jason Richter! ¡Policía, abre la puerta! Por detrás. ¡El segundo bomba! Entonces vamos a levantar todas las ferrerías y caer sus perros. ¿Qué corriente? Eran los malos del botín. Maten a un médico al Edgar Richter. Y cuando vio que esos mapas parecían dos niñas muertas, encontró el modo de sacar tajada. Tuvo mala pata de que el mapa no fuera pesquisa. El mapa dejó